Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren muy bien hoy. Estoy súper emocionado por el vídeo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad en el mundo del espectáculo turco, y es nada más y nada menos que la pregunta que titula nuestro vídeo: ¿cómo conquistará Yaman a Demet Özdemir? Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desmenuzar, analizar y especular sobre las posibles estrategias, los gestos y las cualidades que este talentoso actor podría utilizar para ganarse el corazón de la deslumbrante Demet. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos, y la idea de una posible relación entre ellos es, digamos, fascinante. Así que si aman el drama, el romance y las historias que nos hacen soñar, han llegado al lugar correcto. Antes de sumergirnos en esta apasionante conversación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encanta. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense, nos vamos de cabeza a este intrigante escenario de conquista. Empecemos por contextualizar un poco. Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la industria turca, conocido por su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, una presencia escénica que roba suspiros. Y por otro lado, Demet Özdemir, la personificación de la elegancia, la belleza y una profesionalidad impecable que la ha catapultado a la fama internacional. La idea de que estas dos estrellas puedan unirse sentimentalmente es algo que muchos han estado fantaseando, alimentado por rumores, interacciones en redes sociales y la química innegable que a veces traspasa la pantalla. Pero, ¿qué haría falta realmente para que esta fantasía se convierta en realidad? Vamos a explorar las posibles aristas de esta hipotética conquista. En primer lugar, pensemos en la personalidad de Yaman. Sabemos que es un hombre seguro de sí mismo, lo cual es un punto de partida crucial. La confianza es atractiva, y si Yaman sabe cómo proyectarla sin caer en la arrogancia, ya tiene una carta fuerte. Imaginemos a Yaman observando a Demet, no solo como una colega o una figura pública, sino como una persona. Para conquistar a alguien tan exitosa y admirada como Demet, Yaman necesitaría demostrar que va más allá de la superficialidad. Probablemente empezaría por mostrar un interés genuino en quién es Demet fuera de los reflectores. Pregunta sobre sus pasiones, sus sueños, sus miedos, sus proyectos personales que van más allá de su carrera. Un diálogo profundo y sincero es clave. No se trata solo de halagos vacíos, sino de comprenderla en un nivel más íntimo. ¿Cómo podría Yaman hacer esto? Imaginen que coinciden en algún evento o que tienen la oportunidad de interactuar más allá de un saludo casual. Yaman podría buscar conversaciones que la hagan sentir vista y escuchada. Podría destacar detalles que ha notado en su trabajo o en sus declaraciones públicas que demuestren que la ha estado prestando atención real. Por ejemplo, si Demet ha hablado sobre su amor por los animales, Yaman podría sorprenderla mencionando que ha estado investigando sobre refugios de animales o incluso participando en alguna iniciativa. Ese tipo de gestos demuestran que no solo admira su fama, sino que valora sus convicciones y sus intereses personales. Otro aspecto fundamental sería la inteligencia emocional. Demet, al igual que Yaman, es una profesional experimentada y seguramente valora a alguien que sea maduro, comprensivo y que pueda manejar las complejidades de una relación en el ojo público. Yaman necesitaría mostrar que es capaz de mantener la calma bajo presión, que sabe manejar los celos, y que es un apoyo sólido. Un hombre que ofrece estabilidad emocional y que no la hace sentir constantemente en un estado de incertidumbre es tremendamente valioso. Ahora pensemos en los gestos. Los grandes gestos son a veces clichés, pero cuando se hacen con autenticidad, pueden ser muy poderosos. ¿Podría ser una serenata sorpresa? Quizás demasiado teatral para el gusto de algunos. Pero algo más sutil, pero significativo. Un regalo pensado, no necesariamente costoso, sino que refleje un conocimiento profundo de sus gustos. Por ejemplo, si Demet es una apasionada lectora, una primera edición de su autor favorito, o un libro raro que ha estado buscando. O si tiene una afición específica como la jardinería, un ejemplar exótico de una planta que ha deseado. Son detalles que dicen: te conozco y me importa. También está la cuestión del humor. Demet Özdemir tiene una risa contagiosa y parece disfrutar de la ligereza y la alegría. Yaman, si posee un buen sentido del humor,
podría utilizarlo para romper el hielo y crear momentos de complicidad. Hacerla reír, compartir anécdotas divertidas y mantener una atmósfera relajada y positiva es una forma increíble de construir conexión. Imaginen una cena donde las risas fluyen libremente, donde pueden ser ellos mismos sin poses. Ese tipo de ambiente es oro puro en el desarrollo de cualquier relación. Además, no podemos subestimar el poder de la discreción y el respeto. En un mundo donde la información vuela y los paparazzi acechan, Yaman tendría que demostrar que sabe proteger su privacidad y la de Demet. No filtrando información, no exponiendo detalles íntimos, sino siendo un guardián de su espacio compartido. Demostrar lealtad y respeto por sus límites es fundamental para construir confianza. ¿Y qué hay de la admiración mutua? Es muy probable que Yaman admire a Demet por su talento, su ética de trabajo y su impacto. Pero la conquista va más allá de la admiración unilateral. Yaman tendría que ser capaz de mostrarle a Demet porque él también es una persona digna de admiración, no solo por su fama, sino por sus valores, sus logros, su visión del mundo. Presentarle sus propios proyectos ambiciosos, sus reflexiones sobre la vida, sus aspiraciones más allá de la actuación. Que ella sienta que está con alguien que la desafía intelectualmente y la inspira. Consideremos también el factor del tiempo y la paciencia. Las conquistas verdaderas rara vez suceden de la noche a la mañana. Yaman probablemente necesitaría tener la paciencia de dejar que la relación florezca orgánicamente. Sin presionar, sin forzar situaciones, permitiendo que la conexión se construya a su propio ritmo. Esto demuestra madurez y un respeto por el proceso, algo que una mujer como Demet seguramente apreciaría. Y pensemos en las pequeñas cosas, esos detalles cotidianos que a menudo son los que cimentan las relaciones. Ser atento a sus necesidades, ofrecer ayuda sin que se la pida, estar ahí en los momentos difíciles, celebrar sus éxitos con entusiasmo genuino. No se trata solo de grandes gestos románticos, sino de la construcción diaria de una relación basada en el apoyo mutuo y el cariño. Si Yaman pudiera, por ejemplo, recordarle algún detalle pequeño que ella mencionó semanas atrás, como que le gusta un tipo específico de café, y de repente aparecer con él, eso diría mucho. También es importante que Yaman sea auténtico. Si intenta ser alguien que no es, eventualmente se notará. La clave está en que él sea la mejor versión de sí mismo, confiado, inteligente, divertido, respetuoso, y que esa versión sea la que cautive a Demet. La autenticidad es magnética. Si él muestra sus vulnerabilidades de manera apropiada, de una forma que demuestre fortaleza y honestidad, eso puede crear una conexión aún más profunda. Y si hablamos de la influencia de los medios, Yaman tendría que ser astuto. Cómo manejar las aparatosas cámaras, cómo responder a las preguntas de los periodistas, cómo presentar su posible relación al público. Si lo hace con gracia, con transparencia controlada y protegiendo la intimidad, eso generará una buena imagen para ambos. En resumen, la conquista de Demet Özdemir por parte de Yaman no sería un asunto trivial. Requeriría una combinación de inteligencia emocional, autenticidad, gestos considerados, un humor encantador, respeto por su individualidad y paciencia. No se trata de trucos, sino de construir una conexión genuina basada en la admiración mutua, la comprensión y el afecto. Si Yaman puede demostrar que es un hombre que la ve, la valora y la apoya en todos los aspectos de su vida, tanto pública como privada, entonces, sin duda, tendría un camino muy prometedor para ganarse su corazón. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis especulativo. Hemos explorado las posibles estrategias que Yaman podría emplear para conquistar a la encantadora Demet Özdemir, desde la importancia de la autenticidad y la inteligencia emocional hasta los pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Hemos hablado de confianza, humor, respeto y admiración mutua como pilares fundamentales en cualquier relación, especialmente entre dos figuras tan destacadas. Es fascinante imaginar las dinámicas y los posibles escenarios, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy y por ser parte de esta comunidad. Su presencia aquí significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las cualidades más importantes que Yaman debería demostrar para conquistar a Demet? ¿Han tenido alguna experiencia personal con alguna de estas estrategias? Déjenme sus pensamientos, sus ideas y sus propios análisis en la sección de comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que disfrute de las historias del espectáculo turco y las especulaciones románticas. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Hasta la próxima.